patriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678, en una jornada ciertamente que vamos a recordar como histórica. Acabamos de escuchar a través de la cadena nacional un mensaje de la Presidenta de la República que después de historiar de manera didáctica por enésima vez la historia de nuestra deuda externa a partir de la dictadura militar, cívico-militar del 76, explicó cuáles eran las razones de proponer esta ley, concretamente la ley del pago soberano local de la deuda externa, que va a ser enviada esta misma noche al Congreso de la Nación, tal como todas las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo en relación con la deuda externa, cosa que otros gobiernos antes no hicieron. Y digo histórica porque esta ley, en sus considerandos y en sus decisiones, es como que pone finalmente sobre la mesa cuál es el modelo de país que se ha venido trabajando todos estos años, cuál es la decisión de obtener finalmente un destino, a nuestro entender, soberano. Tenemos un invitado, buenas noches, compañeros columnistas del panel. Tenemos a nuestro invitado de hoy, un conocido de la casa, el economista Mariano Kestelborn. Mariano, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿por dónde empezar? En principio creo que es muy interesante que esto, repetido una y mil veces por la Presidenta y por el ministro Kicillof y por otros funcionarios también, de esta historia de la deuda externa, digamos, conduce a esta decisión a partir de esta especie de extravagancia, según los comentarios del mismo gobierno norteamericano, del juez Griesa. Se toma esta decisión entonces de ley del pago soberano local de la deuda externa y, bueno, también se declara de interés público para que podamos discutirla todos. ¿Querés empezar vos por comentar lo grueso del asunto? Bueno, como no, gracias. Me parece que de nuevo se pone de relieve la injusticia del fallo del juez Griesa, de la justicia norteamericana que avaló ese fallo, y lo que está haciendo la República Argentina a partir de este anuncio de la Presidenta de la Nación es mostrar nuevamente voluntad de pago, racionalidad para que todos los acreedores, el 100%, se cumpla con el pago de el cobro de su deuda. Y es analizado, en este último tiempo se analizó mucho a través de los medios internacionales y se puso bastante de relieve esta cuestión. Hace poco hubo un paper de Stiglitz que marcaba la fragilidad que tenía la Argentina antes de la cesación de pagos, antes de 2001. Argentina, bueno, tenía un riesgo esa deuda, una fragilidad de su economía tan grande que el nivel de interés, de los intereses que cobraban los bonistas que compraban los bonos de la deuda argentina a fines de 2001, era 47 veces más alto ese interés que el interés que pagan los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, pagan intereses de más del 200% anual. Con esos datos, con ese nivel de riesgo que tenían esos bonos, era muy difícil que Argentina pudiese cumplir sus compromisos de pago. Por eso en el 2001 defaulteó y finalmente en 2005 y en 2010 hizo los canjes, las reestructuraciones de deuda, en el cual hubo una abrumadora mayoría que aceptó, el 92,4% de los acreedores, y ahora nuevamente se abre el canje. Me parece muy inteligente. Nuevamente se está exhibiendo la buena fe del gobierno nacional de habilitar una cuenta para que todos puedan cobrar. Déjame insistir, Mariano, en una cosa, tal como decía la Presidenta historiando esta cuestión, a partir del gobierno iniciado en 2003 y con el acuerdo del 2005 primero, recién entonces se empieza a pagar la deuda externa, porque antes lo que se hacía era bicicletear el dinero, recibir y pagar intereses, digamos. Sí. O sea que no había ningún descenso, sino un incremento de la deuda, ¿no? A los organismos internacionales de crédito se les siguió pagando. Lo que se defaultió fue la deuda con privados. Claro. Después la deuda soberana se seguía pagando. Y Argentina, bueno, pagaba después de 2005, los acreedores que ingresaron en ese primer tramo y en el segundo tramo, siempre pagó puntualmente, cumpliendo toda la normativa establecida. Hay que decir que los mecanismos que establece esta ley propuesta por el Poder Ejecutivo se suman en realidad a las negociaciones que venía sosteniendo la Cancillería frente a la Corte de la Haya, por ejemplo, tratando que el gobierno norteamericano interviniese para tratar de resolver de algún modo el delirio generado por el juzgado de primera instancia del juez Tomás Griesa de Nueva York, ¿no? Creo que es importante destacar que todo el esfuerzo diplomático se realizó en forma y término para que, bueno, de alguna manera primar esa razonabilidad que aparentemente no puede
acceder a la justicia norteamericana. La presidenta aclaró que hay una instancia en la cual la Cámara, la instancia siguiente, la del juez Griesa, está considerando un pedido hecho por el Citibank. Todavía no hay respuestas en eso, los norteamericanos decidirán cómo avanza con esa cuestión. Lo que hace esta ley, este proyecto de ley, es justamente prevenir la forma en que se podrá cumplir con las obligaciones argentinas. Y para esto, aparentemente, el primer paso sería este cambio de cambio de jurisdicciones, ¿no? ¿Cómo es esto, Mariano? A ver. Sí, a ver. Este fallo está poniendo de relieve la ausencia de regulación internacional en esta materia. Una deuda entre privados habitualmente se soluciona con una porción de los acreedores que aceptan el canje. Acá aceptó, como decíamos, el 92%. Los que no aceptaron tienen la posibilidad ahora nuevamente de cobrar, pero en la Argentina. Se cambia la legislación de pago para que el juez Griesa no pueda bloquear o obstruir nuevamente los pagos que realiza la Argentina. Entonces, los acreedores internacionales que ingresaron a los canjes de buena fe, buena voluntad, van a poder cobrar si viene a cobrar al Banco Central, las cuentas habilitadas que se presume que el Congreso también va a ratificar, que se habilitarían para el cobro de esos acreedores. Estamos todos, por supuesto, hemos recibido recién la información, así que le estamos procesando. Sandrita, te veo haciendo cálculos también. Sí, todos fuimos anotando. No, es que me parece que también esto es bueno, son muchas cosas, ¿no? Para empezar, ¿cómo caerá esto en el Congreso? Y uno piensa, menos mal, que el kirchnerismo tiene quórum, porque a lo que nos tiene acostumbrados en estos últimos tiempos la oposición da miedo. Porque cuando se habla de patria o buitres, hay gente a la que inexplicablemente la palabra patria le cae mal, ¿no? Porque ella es como una palabra acá. Es increíble, es extravagante también. Sí, sí. Pero no es un eslogan. Si no hubiera un dique de contención fuerte, si no hubiera todo un equipo de gente, porque lo de la Haya sigue en pie, digamos, son muchas estrategias paralelas que se están desarrollando, no tendríamos un país. Estaríamos frente a elecciones generales el año que viene y no tendríamos un país. Porque vienen por el país, es obvio que vienen por el país. Esto está claro. Me impresionó, bueno, y para terminar la idea, lo de la audiencia del 18 de septiembre en la Corte del Segundo Circuito es interesante, también con este antecedente, porque ya iba a estar claro que Estados Unidos, merced al fallo de Griesa, ha perdido como plaza financiera internacional. Lo que está diciendo la Argentina con esta ley es que Estados Unidos ya no es confiable. Inseguridad jurídica. Claro, tiene inseguridad jurídica, con lo cual muchos países que reestructuren su deuda a partir de ahora van a descartar a Estados Unidos, y eso seguramente esa Corte por lo menos va a tener más elementos, porque ante esa Corte Obama sí se animó a expresarse, por eso utilizó el gobierno norteamericano la palabra extravagante. El Fondo Monetario Internacional también se animó a presentarse. No llegaron hasta la Corte Suprema por orden del Departamento de Estado, del Tesoro, ¿no? Del Tesoro. Pero me parece que ya con esto se llega al 18 de septiembre a esa audiencia con otro antecedente y además con el país más autorrespaldado. Y me sigue emocionando el momento en el que la presidenta se emociona cuando habla de la reestructuración del 2005 que empezó Néstor Kirchner, porque evidentemente creo que ella está completando una tarea, ¿no? Una tarea política y colectiva, pero que sigue siendo, me da la impresión por el momento en el que se emociona, una tarea de los dos. Exactamente, ¿Nora? Sí, a mí me parece que digamos, por un lado, lo destacable de la capacidad de iniciativa política que sigue manteniendo el Gobierno Nacional y que sigue elaborando estrategias en un marco en el cual, como decía Sandra, son muchos los frentes, ¿no? Hoy se concreta la presentación ante la Haya, más allá de que los Estados Unidos, como hace habitualmente, desconoce toda jurisdicción internacional. En todo conflicto, siempre lo que hace Estados Unidos es nosotros somos los que tenemos la razón. Ahora, me parece también más que interesante este nuevo planteo que a lo que tiende es a incorporar a ese 7% que no son fondos buitres, que son holdouts, es decir, que no entraron al canje, pero que están expectantes de cómo se resuelve esta situación con los fondos buitres para ellos también
acicatear esta norma, y son estos, en un principio que se habían calculado 15.000 millones de dólares que podría derivar de ese reclamo si se siguiera la lógica del fallo de Griesa. Entonces me parece que ese cambio de jurisdicción, esa decisión soberana del Estado argentino de dejar disponibles esos fondos para que este 7% que no se avino a ninguna de las dos instancias de canje en 2005 y en 2010 reconsidere eso, me parece que realmente avanza en ese sentido. Y por otro lado, creo también que es un desafío más para la oposición política, porque en el caso concreto de lo que está haciendo el gobierno argentino en su estrategia de enfrentamiento, de negociación sin dejarse extorsionar, como reitera la presidenta argentina en cuanto al fallo de Griesa, las consultorías de opinión han demostrado que hay una mayoría de la opinión pública argentina que apoya esa lógica del gobierno argentino, más allá de los personeros mediáticos de los fondos buitres, que hasta son felicitados por los fondos buitres. Entonces me parece que eso también es un desafío para la oposición política en Argentina. Hay cuestiones de Estado que creo que merecen realmente que la dirigencia política de todas las fuerzas se ponga a la altura de las circunstancias. Vamos a ver de qué manera, además esto que estaba diciendo Nora Vera recién, se manifiesta en términos fácticos, en términos concretos, porque efectivamente las felicitaciones son para aquellas personas que sostienen los argumentos y los intereses de los fondos buitres. Vamos al primer informe de la noche en 678. Otra buena noticia ignorada por la Corpo y la felicitación de los buitres a Clarín. Como siempre sucede, las buenas noticias son ignoradas por los medios opositores a la Argentina. Este es uno de los ejemplos de hoy. Respecto del tema de los fondos buitre, la novedad se conoció el viernes que la Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó tratar un pedido del Citibank y de la Argentina el próximo 18 de septiembre para revisar el fallo de Griesa que impide a los bonistas cobrar. Es importante porque la Cámara podría dar vuelta a esto. Por ahora la noticia es que toma el caso y entonces la nueva fecha emblemática pasa a ser el 18 de septiembre. De acá al 18 de septiembre vamos a estar todos esperando a ver si la Cámara de Nueva York autoriza a los bonistas a recibir el dinero que la Argentina ya pagó y de ese modo destrabaría bastante la situación, por lo menos hasta el año que viene. Y lo que pretende el gobierno es que la Cámara de Nueva York permita que los bonistas cobren y de ese modo Argentina puede seguir pagando a los que ya entraron a los canjes de deuda sin esta traba del juez Griesa. Si la Cámara de Apelaciones habilita este pago, bueno, empieza a debilitarse ese bloqueo que realizó Griesa al pago de la deuda. El sábado, mientras algunos diarios lo daban en tapa, los hegemónicos lo dejaron de lado, es decir, desinformaron a sus lectores. Clarín llegó al colmo de poner la información en la página 16, en una franja complementaria, y dijo en el título que esto había ocurrido por una gestión del Citibank, y ninguneaba en la información a la Argentina. En la crónica de la gente de Mañeto, la palabra Argentina aparecía por primera vez este sábado en la cuarta columna de la información. Hacían valer el éxito como del Citibank, no de la Argentina. El lector de los hegemónicos no se enteró del interesante éxito obtenido por el Estado argentino en su pelea. El operador clarinista Daniel Santoro, oficiando de vocero de los buitres, se mostró muy poco sólido y hasta una panelista de Fabiani no tuvo más remedio que ponerlo en evidencia, debiendo Santoro huir por las ramas. A partir de la investigación de Campañol y un fondo buitre, estaría pidiendo a la justicia de Estados Unidos información sobre 123 empresas de Lázaro Báez. Nos acompaña Daniel Santoro, periodista de Clarín, que ha seguido muy de cerca toda esta investigación de la causa de la ruta del dinero acá. Así que muchas gracias por estar acá, Daniel. ¿Podría ser que la justicia de Estados Unidos vaya más rápido que nosotros? Bueno, sí, claro, viene muy lenta esta causa, digamos, con Casanelo. Y entonces, ¿embarguen primero, por ejemplo? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el estudio de Panamá, que la clave de todo esto, que te cobra $2.000 para tener una empresa de esta de papel, le tiene miedo a la justicia norteamericana. Pero si fueran de Lázaro Báez,
sería empresas de un privado. Tendría que estar comprobado que ese dinero es bueno, pero son de un delito fondos, en dicen que son Argentina. fondos del Estado, por eso hasta Claro, el 12 de pero septiembre... esa investigación, la Sí. que es para comprobar si son fondos del Estado o no, es una investigación que hace nuestro país, no Estados Unidos. Claro. Es una investigación que hace nuestro país, no Estados Unidos. Claro, ahora están procesados Fariña y el Ascar Ascar por lavado de dinero. La connivencia ya no se disimula y los fondos buitre no solo repiten hasta las comas del discurso de los medios buitre, sino que además felicitan a sus, vamos a llamarlos, periodistas. Presten atención a esta conversación entre el lobista de los buitres, Robert Shapiro, el abogado de los buitres, Robert Cohen, y la periodista de Clarín, Ana Barón. Good afternoon and welcome to the American Task Force Argentina Media Teleconference. Thank you, and thanks to everybody for joining today's teleconference. I'm joined today by Robert Cohen, the Senior Legal Counsel to NML Capital. Yes, this is Ana Barón from Clarín. Thank you for organizing this, super interesting. I have a question for Mr. Cohen. I wanted to know if you are planning to do something in Switzerland, because finally the main enterprise that is behind all this scheme is an enterprise called Helvetic Service Group that apparently is based in Switzerland, and also apparently Lázaro Báez has some account there in Switzerland. So I was wondering if you started any investigation in Switzerland. As always, Anna, you've done your homework. As always, Anna, you've done your homework. Good afternoon and welcome to the American Task Force Argentina Media Teleconference and the Argentine money laundering scandal. The Wall Street Journal drew on evidence that has been unearthed by prosecutor Jose Maria Campanoli, who subsequently, as you know, was suspended by the Argentine government for his efforts and aborted the case there. But the details of the scandals, including the close relationship between the Kirchners and the construction magnate Lázaro Báez, continue to be aired by the popular Argentine radio host Jorge Lanata. We believe are just the tip of a very large iceberg. The investigator back in April of last year issued a report came to be known as the K Money Trail, K standing for Kirchner. Defender a capa y espada los intereses de los ciudadanos argentinos le valió al ministro de Economía una dura crítica de quien se presenta como una campeona de la democracia, pero que hoy se mostró un chiquitín autoritaria. ¿Crees que va a ser candidato a presidente por el kirchnerismo? ¿Quién? Kicillof. Mira, espero que no. Espero que no. Me parece una persona muy inteligente, pero evidentemente con ideas propias que piensa que son las mejores. Además, en ese sentido, creo que los pocos años hacen de la gente de pronto líderes de posiciones muy arriesgadas. Un país es una cosa muy complicada, que no la podés manejar de un carpetazo, ¿no? Ahora, ¿son ideas propias o son ideas copiadas de Venezuela? Ahora, ¿son ideas propias o son ideas copiadas de Venezuela? Bueno, realmente ignoro en qué clase de humildad franciscana quizás hay gente con ideas propias que cree que son las peores, digo. Es raro, ¿no? Tener ideas propias que cree que son las peores. Ni que hablar de algunos otros comentarios. Mariano, vamos a dejar de lado todas las humораdas que se te puedan ocurrir sobre el humorista Ninzi y otras formas de la ignorancia periodística para ir concretamente a la discusión. Claramente aquí hay una divisoria de aguas acerca de los intereses, ¿no? Que se están Lo de las ideas propias, a mí es un error que viene, me parece, de los ministros de Economía que teníamos antes. Históricamente, el ministro de Economía era o de la sociedad rural o incluso podía llegar de la UIA, pero era más complicado, pero básicamente los últimos fueron del sector financiero, desde los años 70, 76 en adelante. Y claro, por fin hay un ministro de Economía que no responde a los intereses de las corporaciones y ahora con ideas propias. Así que, y que las trata de llevar adelante. Y bueno, eso es lo que está pasando. Esa es la puja, la distorsión que hay. Entonces, lo que sí está haciendo este proceso, por lo menos, más allá de, bueno,
que se ve que los grandes grupos económicos de la Argentina no tienen la camiseta nacional puesta. Independientemente de eso, por lo menos como rescatable es que se está desnudando a qué intereses representan. El informe me parece que fue revelador en ese sentido, muy claro. Y ahora el cambio de jurisdicción que está proponiendo la Presidenta de la Nación, me parece que una cosa muy importante es que está poniendo la posibilidad de que todos puedan cobrar y está demostrando que el default que había sido anunciado como default selectivo por las calificadoras, en realidad era ridículo, porque generalmente cuando una economía defaultea, se dice Argentina defaulteó, no sé, 101.000 millones de dólares en 2001. Argentina defaulteó tanta cantidad de dinero. Acá era imposible medirlo porque el juez, de forma muy arbitraria y grosera, iba autorizando sin ningún criterio explícito a qué acreedor le iba a pagar y a qué acreedor no le iba a pagar. De esta forma, la Presidenta de la Nación está proponiendo un proyecto que va a subsanar ese problema de desigualdades como consecuencia de este criterio absurdo del juez Griesa. Es notable, no sé si han visto cómo se van derrumbando algunos argumentos como el de la independencia de los poderes en Estados Unidos. Hoy explicó Luis Arruti, junto con el canciller Timmerman, que claramente eso no existe. Digamos, cuando un Estado se tiene que hacer cargo de las decisiones de sus poderes, y dio el caso de Alemania e Italia. Marianita. No, tres cosas quería plantear. Una que me parece subrayar lo que decía Mariano de lo de la jurisdicción, porque si yo estoy muy rápido, tenemos que ver mejor el texto, fue apenas, pero si no interpreto mal, uno de las cantinelas con el tema de, ay, pero ¿por qué no cambiaron la jurisdicción? Que ya lo hemos charlado acá, se explicó hasta el hartazgo, que en ese momento la Argentina no tenía espalda como para cambiar ninguna jurisdicción, y para que se sumaran más bonistas a la reestructuración, se aceptó la jurisdicción de Estados Unidos que viene del 76. Primera cuestión. Me parece que en los fondos buitres ya han dicho en más de una oportunidad que ellos solamente van con juicios a países que pueden pagar, porque saben que hay dinero, digamos. Hacerle un juicio a la Argentina en el 2001 no era negocio, porque no había plata para pagar. Entonces, me parece que en este cambio de jurisdicción interpreto que pasa algo políticamente muy interesante, y es que Griesa, si efectivamente este proyecto avanza y la jurisdicción de pago pasa a ser nuestro propio país con nuestra propia legislación, Griesa pasa a ser un juez más entre tantos que dijeron lo que dijeron respecto de embargos que intentaron los fondos buitres. Por ejemplo, hubo un embargo de la fragata en Ghana. Un juez decidió lo que decidió y después el Tribunal Superior lo llamó al orden a ese juez. Eso lo recordamos. Sí. En Suiza también hubo un intento de embargo de los fondos que tiene Argentina en Basilea. Y la justicia suiza dijo de ninguna manera pueden hacer esto porque estos fondos le pertenecen al Estado. O sea, me parece que si uno pone a Griesa con esta decisión y este cambio de jurisdicción en este marco, Griesa deja de ser el juez para pasar a ser uno más, y la Argentina adquiere más soberanía en ese sentido. En el sentido de que, digamos, no es Argentina y Griesa, sino que es Argentina con una cantidad de jueces decidiendo y Griesa uno más. Me parece que eso es como un dato que yo lo leería de esa manera ahora. Sí, yo creo que se está cada vez poniendo más de relieve, subrayando fuertemente que hay un vacío de normativa internacional en este tipo de temas, que el pago, tal como proponía Griesa, era imposible para la Argentina, o si llegábamos a aceptar esas condiciones de pago detrás de la cláusula Rufo, lo que iba a implicar iba a ser la entrega de activos nacionales, como ocurrió ya en la hiperinflación de fines del 89, que tuvimos que rematar muchas empresas nacionales que fueron privatizadas por la degradación de todo el sistema público de administración. Me parece que en esta oportunidad están buscando lo mismo, y de esta forma, con esta firmeza en la toma de decisiones, la voluntad, lo que se está poniendo de relieve nuevo es que la regulación internacional está ausente y este problema va a persistir, y justamente por eso el Fondo Monetario Internacional salió a marcar que puede bloquear futuras reestructuraciones, porque el día de mañana sos un acreedor y hay una reestructuración, si el fondo buitre, hay fondos buitres que cobran así, más otros acreedores van a tomar la misma decisión de esperar a que cierren o que entren algunos acreedores, me quedo afuera. Total, después hay jueces internacionales que avalan cualquier cosa. Y perdón, los otros tres mitos, digamos, que se caen con esto si pasa es
que la Argentina no quiere pagar a los que no están dentro de los que negociaron, porque está ese fondo, que ya es lo que planteaban ahora, y se me fue. Bien. Argentina no puede cumplir esas lo que está sucediendo es que, lejos de haber impericia en el Ministerio de Economía argentino, la impericia de Griesa está siendo subsanada con una propuesta como es la del Poder Ejecutivo, que va al Parlamento, para que los acreedores, los legítimos acreedores, puedan cobrar en consonancia con eso. Orlandito. Sí, espero que no pase en vano por mi mirada ni mis oídos el discurso de hoy de la presidenta. Soy consciente de que es lo más intenso que nos ocurrió hoy. Sandra ya explicó. Y pienso si de algún modo no dejó claro qué es la presidenta. Esto que parece casi una redundancia o un absurdo, en el momento que ocurre este discurso, me permite decir que la presidenta no dejó dudas de que se afirma sobre su lugar en la Argentina, que agiganta el rol de la política, el papel de la política, que enriquece el papel del Parlamento al enviar esta ley al Parlamento, que espero que el Parlamento haga honor y no se levante de sus bancas cuando se traten estas situaciones de la ley. Esperemos. Yo creo que después del discurso tendrán otro tipo de actitud. Y además me quedé pensando si en realidad este momento de afirmación de la presidenta no implica también, aparte de sus convicciones, la afirmación de sus convicciones, porque ¿qué quiero decir con esto del discurso? Que fuera de los entretelones económicos que vos explicás mejor que nosotros seguramente, y que acá lo ha explicado también Nora, en esta madeja, en esta trama económica, hay una sociedad que está esperando un estado de ánimo, porque la economía, lo financiero, se basa en las expectativas, en las especulaciones, en los miedos para acorralar a la sociedad. La sociedad necesita un alivio y un esclarecimiento. No necesita que le digan una mentira compasiva. Necesita que le hagan un discurso lógico, racional, que pueda entenderlo cualquiera que no sea un idiota. Y eso es lo que me ha dado a mí el discurso de la presidenta. Sí, Sandra, ¿querías decir algo? Sí, bueno, y sumándolo a un escenario donde, bueno, hay dificultades, pero yo diría, una cosa es tener una esguince y otra cosa es que te pase un camión con acoplado por encima, ¿no? Sí. Estamos en un escenario donde nos puede pasar un camión con acoplado por encima, y para no dejar pasar el tape, Clarín es execrable, Clarín es una náusea. Lo que acabamos de ver realmente, desde un mínimo sentido de amor por el lugar al que uno pertenece, es vomitivo el papel que está haciendo. Y es responsabilidad de la dirigencia política despegarse de esa náusea que estamos viendo. A eso iba justamente, porque en todo caso Ana Barón es la corresponsal de Clarín, expresa las opiniones de esa corporación. Ahora, en el Parlamento, mientras tanto, justamente hasta el discurso de la presidenta hoy, lo que estaba dando vueltas era la discusión de las leyes, del paquete de leyes, entre otras la ley de abastecimiento, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor. Esas cosas estaba discutiendo la oposición, cómo se iban a recibir mañana con la presentación del jefe de gabinete, el secretario de Comercio, el secretario de Justicia y el ministro Alac. Digamos que, bueno, tienen un paquete mayor ahora. Ya sabemos cómo funcionan. Vamos a ver qué pasaba hasta ahora con los comentarios sobre la ley de abastecimiento, porque esto sigue revelando cada vez más quién sostiene una posición y quién sostiene la contraria. Vamos al informe. La ley de abastecimiento y dos regresos. Aquí, allá y en todas partes. Y el lobista del caos, Miguel Ángel Boyeano. En aquel mítico 2009, aquí, allá y en todas partes, fue una de las secciones de 678 que causaron impacto. La aplicación de la ley de abastecimiento constituye como para los medios opositores si el gobierno argentino hace algo está mal, pero si eso mismo lo hacen lo que ellos denominan los países serios, está bárbaro. Y no nos referimos al FANA de 678, ¿eh?
678, 678, 678, 678, 678, 678, 678. 678, que no lo veo. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de iniciativas que suponen algunas novedades y otras que son reformas a legislación vigente. En particular, las novedades más relevantes son la propuesta de creación de un nuevo fuero de justicia al consumidor con diferentes instancias para facilitar el reclamo por parte de los consumidores, que son muchas veces en las relaciones de consumo abusados, se sufren abusos por parte de empresas y al ser el eslabón más débil necesitan de una justicia especial y de un procedimiento especial que hoy no cuentan. También otra novedad es la creación de un observatorio de precios para conocer a ciencia cierta dónde aparecen abusos por parte de algún actor con poder de mercado o con posición dominante. Esas son las novedades y es de lo que no se está hablando porque se está tratando de desviar la cuestión a lo que son algunas reformas a legislación vigente que tiene que ver con reformas en las leyes de defensa del consumidor, de lealtad comercial, de defensa de la competencia y de la denominada ley de abastecimiento. Entonces, en primer lugar, se está simplificando mucho la discusión, se está perdiendo el eje con un proyecto que lo que hace es reformar una legislación vigente del año 1974 y que hoy está plenamente disponible. Algunas barbaridades que están diciendo por ahí como esto es lisa y llanamente la estatización del mercado. Se ha dicho mucho por ahí que esta ley lo que promueve es la estatización de la economía privada. La estatización de la economía privada. ¿Ustedes creen que esto es lo que promueve o solamente asustar? Esta posibilidad de intervenir en la fijación de precios, en los márgenes de utilidad o estableciendo referencia de precios, existe en la Argentina desde el año 1974 a partir de la sanción de esta ley. No es una novedad, no está inspirado, como se dijo por ahí, en la legislación venezolana ni en ningún otro país. Fracasó en Venezuela, va a fracasar en la Argentina. Este es un proyecto chavista, clarísimo, ¿no es cierto? La verdad que la ley de abastecimiento es una cosa totalmente anacrónica, un disparate que existe solamente algo similar en Venezuela. Claramente chavista. Argentina aparentemente es Venezuela. El gobierno quiere hacer como en Venezuela, dirigir todo. ¿Qué vas a fabricar? ¿Con qué vas a fabricar? ¿A cuánto lo tenés que vender? Ley de abastecimiento en Venezuela, ley de abastecimiento en Argentina. Y si veías, decía exactamente lo mismo. Nosotros estuvimos revisando el texto y nos encontramos con similitudes con lo que fue en su momento el plan de desarrollo endógeno venezolano, ¿sí? Ley de abastecimiento en Venezuela, ley de abastecimiento en Argentina. Y si veías, decía exactamente lo mismo. Los 6 sectores representativos de la industria, del comercio y los bancos... Un arco amplio. Entonces ellos dicen que el problema es la inflación, que es la recesión, y que eso no se corrige con una ley de desabastecimiento nueva, que eso se corrige fomentando la inversión, que la nueva ley de desabastecimiento, este proyecto, en realidad lo que hace es desalentar la inversión. Y hoy a la mañana Capitanich dijo que en realidad la ley de desabastecimiento es para luchar contra los grupos concentrados. La capacidad de fijar precios máximos existe en la legislación mexicana, existe en la legislación española, existe en la legislación alemana, y nadie viene a decir que se trata de legislaciones chavistas ni de que son países donde se avanza sobre la iniciativa privada. Europa, multas por violaciones al consumidor. Las sanciones por violaciones a leyes del consumidor y defensa de la competencia alcanzaron los 2.500 millones de dólares durante 2013. Ejemplos en Estados Unidos, en Alemania y en Francia, con leyes con espíritus similares a la que se va a discutir ahora. Y da el caso, por ejemplo, de en Francia hubo una multa importante a Carrefour en el pasado, porque ellos en Francia establecen también los márgenes de rentabilidad en las distintas etapas de la cadena de valor. O sea, cuánto tiene que ganar el productor, cuánto tiene que ganar el intermediario, cuánto tiene que ganar la comercialización, etcétera. Bueno, Carrefour en un momento logró que uno de los actores de la cadena le hiciera un descuento por el peso que tiene la empresa. Y en vez de trasladar ese descuento al consumidor, amplió el margen de ganancia. Entonces compró más barato y vendió al mismo precio, con lo cual ganó más plata. Eso fue detectado por las autoridades regulatorias de Francia y le pusieron una multa importante por haber establecido esta ganancia extraordinaria injustificada. O sea, lo que se empieza a discutir en Argentina hace años que se aplica en Francia con multas a una empresa emblemática como Carrefour. Un disparate que existe solamente algo similar en Venezuela. En Telam, CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se pronunció a favor del paquete de leyes sobre producción y consumo.
La entidad advirtió que existen muchos grupos monopólicos y oligopólicos que requieren controles y que por ese motivo se hace necesario la instrumentación de una legislación adecuada. El tema posibilitó el regreso del lobista del caos, Miguel Ángel Bogiano. Que esto va a ser intervención de la propiedad privada, va a ser intervenir las empresas a voluntad, poner multas a voluntad, fijar precios a voluntad, fijar cantidades. ¿Sabes lo que va a pasar con eso? Más empresas van a cerrar y más desempleo. Es claro como el agua, no hay ni una duda en mi mente de que eso va a pasar si aplican esa ley de abastecimiento. Si alguien cree que el dólar oficial se va a mantener a 8.30 hasta fin de año, está equivocado. ¿Qué crees que hay otra devaluación? Por supuesto. ¿Se viene otra devaluación? Por supuesto, antes de fin de año el gobierno se va a tener que ver forzado a probablemente ir a 10. No debería sorprender. ¿Se viene otra devaluación, Fernando? No, lo que a mí no me sorprende es el discursete ese, porque es exactamente el mismo que dijeron al día siguiente de la devaluación, ¿no? Decían, el dólar a 8 pesos no se va a sostener ni 2 días. Digo, esto es la misma perorata de siempre. El dólar, yo no entiendo mucho que digan que el dólar está contenido porque por 10 días hábiles no se haya movido mucho. Una vez que se corte ese flujo de dólares que los bancos se vieron forzados a vender, el dólar se va para arriba automáticamente. Esto ¿A cuánto se va a ir entre el dólar? Mercurio. El punto de economista, ¿a cuánto crees que se va a ir el dólar? Y con el dólar blue, probablemente que podemos ver en 14 como nada en marzo. Y en marzo... Algo está pasando con el dólar, ¿eh? Sí, claro. Y vamos a tratar de que nos lo explique Marcelo Bonelli. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Franco, bien, muy bien. Bueno, ¿Qué pasó con el blue? Está bajando, incluso bajó, perforó el valor del dólar turista. Cerró a 10,55, 10,60. Estamos hablando del dólar blue, una baja que ya se viene manifestando en los últimos días. Y con el dólar blue, probablemente que podemos ver en 14 como nada en marzo. Febrero de 2014 por Miguel Ángel Bogiano. Ni una sola duda. A comprar dólares. Y con el dólar blue, probablemente que podemos ver en 14 como nada en marzo. Esto es la misma perorata de siempre. Ideas que no son tan intervencionistas en los precios. Dejar de tocar los precios. ¿Coincide con Wiener en que hay que dejarlo librado de la mano invisible del mercado? ¿Eso? Por supuesto. Coincido con Wiener, que nunca hubiera imaginado que él lo iba a decir, sí. Pero es una buena noticia que alguien como Wiener diga eso para mí. Nosotros, mire, creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Creemos en este Frente Amplio y Progresista, de manera que si están ubicados en la derecha, nos parece fantástico, pero cuando se disfrazan de progresistas, nosotros les sacamos la corteza. ¿Creen en la mano invisible del mercado? Bueno, sí. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Coincido con Wiener, que nunca hubiera imaginado que él lo iba a decir. Fernanda, ¿hay que dejar todo librado a la mano invisible del mercado, ya que el compañero acá lo ha nombrado al compañero Wiener? No, por supuesto que nosotros, tenemos una mirada estratégica de la economía que tiene que ver con consolidar el desarrollo económico y social de la Argentina, y eso lo sabemos todos, es imposible que se alcance. No en la Argentina, en ningún país, no ha sucedido en ninguno de los países que se han desarrollado a lo largo de la historia, sino es con la conducción estratégica del Estado, con un Estado fuerte. Los dotes actorales de Bogiano no son casuales. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Y con el dólar blue, probablemente que podemos ver en 14 como nada en marzo. Bueno, hay cosas que superan la ficción, pero primero vamos a aclarar que no hay ley de desabastecimiento, como dice Aldean Desventura, es ley de abastecimiento, ¿no? Él lo aclarará con su psicoanalista, de todos modos. Respecto del tema del informe, Mariano Kestelboim, deberíamos decir que en Estados Unidos hay una ley antimonopólica brutal al lado de esto, y que yo sepa no llegó el comunismo todavía, ¿no? No, a ver, yo creo que combinan ignorancia, por un lado, porque también hay mucha ignorancia y también hay manipulación. La combinan. Y en este caso de la ley
ley de abastecimiento, es sobre todo, me parece, ignorancia. No tienen idea, porque se están desprestigiando estos analistas. Bueno, esto fue que tenían prestigio y que son analistas. Sí, sí, pero más todavía. Bueno, a mí se me sigue sorprendiendo totalmente, sí, puede ser. A ver, Estados Unidos regula sus mercados desde 1890 con la Sherman Act. Después tuvo la Clayton Act y permanentemente fue regulando cada vez más sus mercados. Y lo mismo Europa. Europa regula los niveles máximos de tasa de ganancia del acero y otros insumos de uso difundido. En Estados Unidos se regula muy fuertemente los mercados. ¿Y por qué se regulan fuertemente los mercados? Porque la capacidad productiva del sistema económico mundial supera holgadamente el nivel de demanda. Los desarrollos tecnológicos apuntan a reducir el tiempo de trabajo necesario en la reproducción del sistema. Entonces, en la medida en que aumenta la capacidad productiva, que se abundan los bienes y servicios en los mercados, los precios deberían tender a bajar. Entonces, han surgido los monopolios o los grandes grupos económicos que tienen posición dominante en los mercados, y para que eso no ocurra, para que los precios no bajen sostenidamente, regulan formando cárteles, haciendo sistemas que diseñan una obsolescencia programada de las mercaderías, fijando precios mínimos, cantidades máximas de producción, y de esa forma van determinando cuánto se van a llevar en el mercado. Y es así que las autoridades del gobierno de Estados Unidos, en Europa, en los países desarrollados, incluso en Brasil también, por ejemplo, aplican medidas para regular los mercados. Los regulan de forma tal de que no haya abusos de posición dominante. En la medida en que una empresa tiene posición dominante y no la controlan, va a haber abuso. El primer Rockefeller incluso estuvo perseguido por la ley, estuvo prófugo de la ley norteamericana por querer imponer su voluntad monopólica, ¿no? Pero bueno, aquí parece que no hemos entendido todavía. Digo, hay algunas voces allí, ¿no? Massa, el diputado Ignacio Mendiguren también, digo, para ver lo que se va a discutir en el Congreso, ¿no? Bueno, en realidad hoy Faunen sacó un comunicado diciendo que la ley de abastecimiento era una actitud intimidante hacia las empresas, ¿no? Directamente esa fue la posición del Frente Renovador de su líder Sergio Massa está clara, pero me parece que lo que está en discusión es siempre lo mismo, es que el Estado no puede tener ningún rol regulador en la economía capitalista, en la economía capitalista que ellos quieren para la Argentina. Entonces me parece que es lo mismo que sucede con la ley de servicios de comunicación audiovisual, es la misma lógica. Digamos, el Estado está bárbaro siempre que solo te conceda lo que vos querés y no te pida explicaciones de nada. Y si encima, en el caso de la ley de abastecimiento, lo que trata de hacer la ley, que la están llevando al Congreso para ser discutida, ¿no? Pero si vos no discutís nada, te oponés de plano, después dicen, no, son autoritarios y votan lo que quieren. Bueno, sentate a discutir algo, ¿no? Me parece como básico ejercicio democrático. Es que el tema de conocer la cadena de costos, digamos, nadie está diciendo que dejen de ganar. En un punto es lo mismo que la presidenta le está diciendo a los fondos buitres. Le estamos dando un 300% de ganancia, no nos están regalando nada. A las empresas le estás diciendo, bueno, ganen, pero no abusen a niveles que no tengan ningún tipo de justificación aumentar por aumentar. Entonces, es absolutamente lógico para los empresarios que, por ejemplo, se difunda las negociaciones salariales con los trabajadores, ¿no? Las convenciones colectivas de trabajo, que se establezca cuánto gana cada trabajador, por qué, en qué condiciones, que se establezcan pisos y techos. Ahora, saber cómo ellos conforman los precios es una cosa tremenda porque atenta contra la libertad individual. Son estas ideas foráneas que tanto alteran a esta periodista porque evidentemente sigue con la lógica de aquel cronista que decía que Kicillof era oriundo del marxismo, ¿no? Lo cual es tremendo. Digamos que todo esto no es otra cosa que imágenes de un tremendo pasado que muchos hemos sufrido. Vamos a ver algunas imágenes que son síntomas de un cambio de época. El nieto de Estela y el cambio de época. Se sucede en emotivas y profundas postales. Y el Indio Solari le escribió una carta a Estela de Carlota. Querida Estela, más allá de tu dolor íntimo, que es intransferible, haremos lo posible para rodearte de amor, todos aquellos que veremos a Laura bella y valiente para siempre. Conoció la muerte, sin embargo, no ha muerto, porque vos te transformaste en un pilar de todas nuestras esperanzas. Tu amor permanente
como una llovizna fina y persistente, ha inundado nuestros corazones de tenacidad y esperanza. No quiero olvidarme de su enamorado, de su camarada del alma, y envío a sus familiares un abrazo de respeto genuino. Gracias, Estela. Indio. Querido Indio Solari, tus palabras me han llegado al alma y sabés que ese alimento lo necesito todos los días. Has puesto más fuerza en toda mi lucha. Te agradezco y lo que tengo ganas de decírtelo personalmente. Ojalá nos podamos ver pronto, pero desde ya mi amor y mi agradecimiento para vos. Mientras el aumento de las averiguaciones en abuelas le responde al famoseo caparrosista, la emoción de Mirta Legrand sintetiza el rotundo cambio de época. La aparición de el nieto de Estela de Carlotto. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sensación tuviste? Estoy confundido con eso. Porque no me acuerdo las cifras exactas, pero que es el nieto número 137, 114. Y sin embargo tuvo un peso que no había tenido prácticamente ningún otro, ¿no? Por el símbolo de Estela. En algún momento me preguntaba si no sigue siendo esta Argentina del famoseo, ¿no? De que aparece el nieto de una persona muy conocida y es distinto de cuando aparece el nieto de una persona menos conocida. Y eso me incomoda un poco, ¿sí? Pero... Hay que aprovechar este momento también de masividad, de la difusión que se le dio, porque Abuelas no penetraba tal vez en algunos programas que a partir de esta noticia penetró, ¿no? Y eso hizo una invasión de llamados, de consultas, de denuncias, que creo que va a traer un buen augurio y van a aparecer cada vez más nietos. Y eso me incomoda un poco, ¿sí? Pero... No se sorprendan si lloro, porque estoy muy emocionada. Gracias Mirta. Y no es para mí. Ay, no, me dijo algo tan bonito que disculpen. Lo hablamos recién, posiblemente por eso. Vino hace tantos años a mi programa, más de... ¿Qué edad tiene Guido ahora? 36 años. 36. Y ahora 30 años que viene. Sí, o un poco más, quizás. Sí, hace años de... A mí me parece un milagro esto. Siempre hablábamos. Extraordinario, extraordinario. Y yo cuando iba a la escuela, si tenía algún problema, también decía, hay que dejarlo allá, porque vamos a formar niños que tienen que ver una cara alegre, sonriente, disposición, todo lo que tiene que tener alguien quien ama. Un temple muy especial, una filosofía de vida maravillosa. Se nace con eso, ¿eh? Pero yo he visto que usted se lo ha inculcado a sus hijos también, esa manera de vivir, esa mentalidad, gente correcta, gente derecha. Muy pensando en militante, pero bueno. Militante, pero bueno. Emociones más genuinas y menos autorreferenciales no se horrorizan con la historia de militancia de Laura, la hija de una de las grandes militantes de la historia argentina. Habitualmente, al final del programa, pasamos fotos que tienen que ver con la vida de nuestra invitada. El que musicalizó hoy las fotos del final del programa, antes de tocar, te quiso decir esto. En algún momento pensaba en no aparecer, ni tocar, ni nada, pero me pareció un lindo regalo para la abuela, a las dos abuelas, después de 30 y pico de años de una alegre búsqueda. Y bueno, que lo pueda disfrutar y espero ser la persona que se ha construido a partir de esto y a partir de esto también no solamente crecer, sino que además estar a la altura de las circunstancias. Qué cosa divina. Estela, qué regalo, Dios mío. ¿Cuál es tu brindis? Yo brindo por esa belleza del nieto que la vida me devuelve.
y brindo por todos, todos los seres humanos de mi tierra y del mundo que me ayudaron. Gracias. Gracias a todos. Voy a brindar por vos y por alguien que está allá. Gabriel Ressel es mi mejor amigo. Y a los 12 años, cuando empezamos el secundario, me dijo que algo teníamos que hacer. Y él me hizo periodista. Y él me hizo tomar conciencia. Y con él armamos la lista de los desaparecidos de mi escuela. Antes de que existieran nunca más. Ojalá este programa sea, como Gabriel Ressel, para vos. Y un poquito más de conciencia y un poquito más de ganas de pelear te haya transmitido. Creo que el temple, la generosidad y la grandeza de Estela a mí me impiden hacer cualquier comentario sobre presencias accesorias, sobre cualquier otra cosa. Y quiero decir que me invade el pecho un júbilo secreto, porque estas imágenes de Estela Carlotto, el mensaje de la presidenta con el proyecto de ley que esta misma noche es derivado al Congreso y la discusión en el Congreso hablan de un país que está decidiendo finalmente, sin oscuridades y sin vueltas, cuál va a ser su destino, cuál es un modelo que está en juego, cuál es el otro modelo. Ojalá que todos sean igualmente sinceros y claros a la hora de postular sus ideas y que nosotros podamos elegirlas. Mariano Kestelboim, te agradecemos tu presencia aquí, ayudándonos a integrando el discurso. Bueno, gracias. Y quiero decirles a ustedes que nosotros con 678 volvemos el próximo jueves aquí, como siempre, al pie de la cámara, que no es un cañón. Chau.